Muy buenas amigos míos, ¿cómo han estado? Mi nombre es Enrique Zuleta y sean bienvenidos una vez más a mi canal Quique Te Enseña. Hoy les traigo la continuación de nuestro curso de física, donde estaremos estudiando el movimiento parabólico resolviendo el problema 3.17 del texto de Szymanski. El problema 3.17 del texto de Szymanski nos indica que un beisbolista va a golpear una pelota a una velocidad inicial de 30 metros por segundo, orientada a una inclinación de 36.9 grados con respecto a la horizontal. El ejercicio nos pide en un inciso A determinar cuál va a ser el tiempo que le va a tomar a la bola poder elevarse a una altura de 10 metros. En nuestro inciso B nos va a pedir determinar las velocidades en el eje X y la velocidad en el eje Y para los tiempos del inciso A, y finalmente un inciso C en el cual nos va a pedir el valor de la velocidad cuando la bola llegue a la misma elevación de la cual partió. Lo primero que nosotros vamos a hacer para la resolución de nuestro ejercicio va a ser proceder con la descomposición de nuestro vector de velocidad, que tenía una magnitud de 30 metros por segundo, en las direcciones de nuestro eje X y de nuestro eje Y, de esta manera, teniendo entonces una componente por acá y otra componente por acá, que las vamos a llamar velocidad inicial en el eje X y velocidad inicial en el eje Y. Para el cálculo de estas velocidades nosotros consideramos el ángulo que teníamos por acá de 36.9 grados. Entonces fácilmente nosotros podríamos indicar que la velocidad inicial en nuestro eje X va a ser igual a el valor del módulo de la velocidad de 30 multiplicado por el coseno de 36.9 grados. Y de aquí obtendríamos el valor de la velocidad inicial en el eje X. Esta velocidad inicial, si calculamos, nos saldría un valor de 24 metros por segundo. En cuanto a la velocidad inicial en el eje Y, vamos a decir que simplemente será la velocidad de 30 multiplicado por el seno de 36.9 grados, obteniendo de esta manera una velocidad inicial en el eje Y igual a 18.01 metros por segundo. Hay que tener presente el comportamiento de estas velocidades, ya que por ejemplo la velocidad en el eje X va a ser constante a lo largo de toda la trayectoria del balón, mientras que la velocidad en el eje Y va a ser una velocidad variable afectada por la aceleración de la gravedad. Entonces, en cuanto a la trayectoria del balón, nosotros podríamos indicar que va a ocurrir algo similar a esto. Tendríamos la partida del balón y va a recorrer una trayectoria parabólica de este estilo hasta llegar a esta misma altura. Lo que nos pide el ejercicio es determinar en qué tiempo nosotros estaríamos llegando a una altura de 10 metros con respecto a la posición inicial. Digamos que en este caso podríamos decir que estaríamos llegando en dos posiciones, en este punto y en este punto. Entonces, para esto nosotros podemos describir cuál va a ser la trayectoria de la bolita en función de la dirección vertical, indicando entonces que esa trayectoria simplemente estará dada por esta ecuación, donde la coordenada y final va a ser igual a y inicial más la velocidad inicial en el eje Y multiplicado por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Si consideramos nuestro eje X en esta dirección y nuestro eje Y en esta dirección, siendo el origen el punto donde se batió inicialmente la bolita, podríamos decir que el Y inicial va a ser igual a 0. Se puede anular este término. Entonces, reemplazando valores, nosotros tendríamos lo siguiente. Queremos visualizar para una altura de 10 metros, el Y final va a ser de 10. Esto va a ser igual a la velocidad inicial en el eje Y que la habíamos calculado con un valor de 18.01. Entonces vamos a poner esto, 18.01 multiplicado por el tiempo menos un medio de la gravedad 9.8 por el tiempo elevado al cuadrado. Si ordenamos esto y simplificamos un poco, estaríamos obteniendo esta expresión, 4.9t elevado al cuadrado menos 18.01t más 10 será igual a 0, que es la expresión con la cual nosotros podemos encontrar los tiempos en los cuales la bolita va a pasar por la elevación de 10 metros. De esta ecuación de segundo grado nosotros podemos encontrar dos resultados, un primer tiempo t1 para los 0.68 segundos y también podemos encontrar un tiempo t2
que va a ser igual a 2.99 segundos. Nuestro inciso B nos pide determinar las velocidades para estos dos tiempos, para el tiempo T1 y para el tiempo T2. Entonces podemos indicar que para el primer tiempo, para el tiempo T1 de 0.68 segundos, las velocidades que vamos a registrar van a ser las siguientes. En cuanto a la velocidad en el eje X, habíamos comentado que la velocidad en el eje X va a ser una velocidad constante. Es decir, la misma velocidad con la que había partido de 24 metros por segundo. Entonces esto se va a mantener independiente del tiempo o de la posición que estemos analizando. 24 metros por segundo. En cuanto a la velocidad en el eje Y, esta va a variar. Así que podemos calcular la velocidad final en el eje Y, indicando que esta velocidad final en el eje Y va a ser igual a la velocidad inicial en el eje Y menos la gravedad por el tiempo. Si nosotros reemplazamos valores, podemos decir que la velocidad inicial en nuestro eje Y tenía un valor de 18.01. 18.01 menos la gravedad, un valor de 9.8, y el tiempo para el cual estamos realizando el análisis. En este caso estamos realizando el análisis para 0.68 segundos. Entonces es de esta manera que nosotros encontraríamos la velocidad final en nuestro eje Y. Esta velocidad final ha de ser de 11.34 metros por segundo. Estas serían las velocidades para un tiempo t de 0.68. Y de igual manera podemos realizar el cálculo de las velocidades para el tiempo t2. Este tiempo t2 que habíamos encontrado era igual a 2.99 segundos. ¿Correcto? Entonces vamos a comenzar con el eje X. Bajo la misma idea podemos indicar que la velocidad en el eje X va a seguir siendo constante, un valor de 24 metros por segundo. En cuanto al eje Y, esta va a ir variando, ¿no? Entonces la velocidad final en nuestro eje Y va a ser igual a la velocidad inicial en el eje Y menos la gravedad multiplicado por el tiempo. Entonces la velocidad inicial en el eje Y tenía un valor de 18.01 menos la gravedad de 9.8 y multiplicado por el tiempo de 2.99. Es de esta forma entonces que tendríamos la velocidad final en el eje Y para un tiempo de 2.99 segundos. Una velocidad que va a ser igual a menos 11.29 metros por segundo. Conceptualmente hablando, nosotros tenemos que hacer la siguiente observación. Estamos hablando de dos puntos que se encuentran en la misma elevación. Hemos dicho por un lado que la velocidad en el eje X va a ser constante. Tendríamos en estas dos posiciones, en la misma elevación, la misma velocidad en el eje X. Bueno, esto se cumple para cualquier posición sobre nuestra trayectoria, una velocidad de 24 y de 24. En cuanto a nuestro eje Y, podemos notar que en el primer punto nosotros tenemos una velocidad de 11.34 metros por segundo apuntando hacia arriba. Es decir, si lo vemos por este lado, esa velocidad se encontraría por acá. Una velocidad de 11.34. Y en el otro punto nosotros estaríamos registrando una velocidad de menos 11.29. Ese menos nos indica que el vector se encontraría dirigiéndose hacia abajo con un valor de 11. Vamos a revisar una vez más. 11.29. La observación que quiero hacer notar en este caso es la siguiente. Cuando nosotros estamos analizando dos puntos de una trayectoria parabólica, estos dos puntos sí o sí van a tener siempre la misma coordenada en el eje X en cuanto a velocidades, y en cuanto a la velocidad en el eje Y también van a registrar la misma velocidad, solo que en direcciones contrarias. Acá nos sale una pequeña variación de 11.34 a 11.29 por no utilizar los tiempos con absolutamente todos los decimales, pero si utilizaríamos todos los decimales de ese tiempo 1 y de este tiempo 2, podríamos encontrar naturalmente el mismo valor para estas dos expresiones. Finalmente, en nuestro inciso C nos piden determinar cuál va a ser la velocidad que nosotros estaríamos registrando en el punto a la misma altura, es decir, en el punto final, ¿no?
cuando llegue hasta esta posición de acá. ¿Ya? Ahora, en esta posición, nosotros manejando los conceptos que hemos descrito hace un instante, podríamos decir que la velocidad de nuestro eje X va a ser igual a la misma velocidad que hemos estado manejando en cualquier punto de 24 metros por segundo. Y la velocidad en el eje Y, podríamos indicar que esta velocidad en el eje Y va a ser la misma velocidad que teníamos en otro punto que estaba a la misma altura. En este caso, el punto inicial. Es decir, la velocidad de 18.01 metros por segundo, pero naturalmente en sentido contrario, un valor de menos 18.01 metros por segundo. De esta manera entonces nuestro vector de velocidades quedaría orientado de esta manera, manejando una velocidad en el eje X de 24 y una velocidad en el eje Y de menos 18.01 para darnos una velocidad resultante fruto de la hipotenusa de estos dos segmentos, ¿no? Podemos corroborar fácilmente este resultado calculando cuál va a ser el tiempo que nos tomaría para llegar hasta la posición final, ¿no? Es decir, el tiempo que nos tomaría pasar desde este punto y recorrer toda la trayectoria hasta llegar a la misma elevación. Para esto nosotros vamos a una vez más utilizar la ecuación de la trayectoria diciendo que y final va a ser igual a y inicial más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. En este caso el y final va a tener un valor de 0. Queremos que llegue a la misma altura. Y inicial va a ser también 0, va a partir desde el origen. La velocidad inicial en el eje Y, esta velocidad inicial hemos dicho que tenía un valor de 18.01 multiplicado por el tiempo, menos 4.9 t al cuadrado. De esta expresión entonces nosotros podemos encontrar el tiempo que le va a tomar llegar hasta la misma elevación, un tiempo t igual a 3.67 segundos. Y con este tiempo entonces nosotros ya podemos realizar el cálculo de la velocidad final en el eje Y. Podemos decir que la velocidad final en el eje Y va a ser igual a la velocidad inicial en el eje Y menos la gravedad multiplicado por el tiempo. Vamos a reemplazar valores por acá. Voy a decir que la velocidad final en el eje Y va a ser igual a 18.01 menos la gravedad de 9.8 multiplicado por el tiempo de 3.67. Y con este valor es que nosotros podemos encontrar la velocidad final en el eje Y con un valor de menos 18.01 metros por segundo. Cabe recalcar nuevamente que para que este resultado nos salga así de preciso con un valor de 18.01 como el que nosotros habíamos explicado conceptualmente, tenemos que considerar absolutamente todos los decimales de este tiempo al reemplazarlo en esta expresión, y de esa forma entonces nos va a poder salir esta velocidad final en el eje Y, un valor de menos 18.01 que acompañado con la velocidad en el eje X de 24 metros por segundo sería la respuesta a nuestro ejercicio. Y bueno amigos míos, con esto hemos llegado al final de este video tutorial. Espero que les haya gustado y que les sea de muchísima utilidad. De ser así, no se olviden darle clic en el botoncito de me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal de YouTube para poder estar al tanto de mis siguientes publicaciones. Como siempre, no se olviden que cualquier duda o consulta pueden dejarla acá abajo en los comentarios y al final de la semana estaré subiendo un video tutorial respondiendo a todas sus inquietudes. Sin más que decir, esto sería todo por esta ocasión. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias.